Damos gracias a Dios por la grande oportunidad que nos da de dirigirnos nuevamente a ustedes, a todo aquel que está necesitado de oír la palabra de Dios y también para todo aquel que se siente afligido, sin esperanza. Quiero decirle que el Señor Jesucristo es nuestra única esperanza y que no es ninguna casualidad que usted en esta oportunidad nos esté escuchando. Quiero decirle que a través de las oraciones y a través de la intervención directamente del Señor estamos ganando algunas batallas con hermanos que han sido infectados, pero Dios, que es grande y rico en misericordia, los está sacando de esta situación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta oportunidad, porque me permites nuevamente dirigirme a un grupo de personas, algunos conocidos y otros totalmente desconocidos. Pero, Señor, creemos que esta tarea es tuya. Por favor, dame una palabra para el necesitado, para el afligido, para el que está pasando por una situación en este momento económica también, Señor, difícil, que se haga patente tu misericordia en la vida de estas personas. Háblanos a través de la palabra, Señor, en esta oportunidad, como nos has hablado en las diferentes oportunidades. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Quiero continuar compartiendo en el capítulo 29, donde he estado hablando sobre los últimos mensajes y hablamos sobre la vida de un rey llamado Ezequías, que su nombre significa fuerza de Jehová o mi fuerza es Dios. Un hombre que nació en un entorno impío a consecuencia de que su padre perdió la visión espiritual y realmente llevó a Israel a la apostasía, llevó a Israel a perder el amor precisamente por lo que Dios les había dejado. Y esto trae como consecuencia no solamente a Israel, sino al ser humano, cuando no toma en cuenta realmente al Señor. Y entonces Ezequías se dio cuenta de todo esto y en el primer año de su reinado no mejoró la condición, digamos, material de su reino. Es algo increíble porque la gente está con la gran necesidad. Si nosotros vemos hoy en día, los candidatos ofrecen una serie de cosas como para beneficiar al pueblo y el pueblo se deja llevar por todo esto. Mas, sin embargo, a pesar de que el pueblo estaba tan necesitado, este hombre no mejoró la condición material del pueblo. Es algo paradójico, porque hoy en este mundo materialista lo que queremos nosotros es una mejora de nuestra economía para, a través de lo que ganamos, pues poder invertirlo en una serie de situaciones. Más sin embargo, este rey lo primero que empezó a restaurar fue la vida espiritual. Y esto trae una enseñanza maravillosa para nosotros, que es lo que hemos estado hablando en estos últimos mensajes. Y entonces quiero nuevamente abordar un poquito esto. En el versículo número 8 del capítulo 29 del segundo libro de Crónicas, dice aquí, y vino la ira del Señor. Bueno, tal vez ya se le olvidó lo último que platicamos. Voy a retomar un versículo anterior. En el versículo 7 dice, también han cerrado las puertas del pórtico. Esto está hablando de una dureza de corazón. Y han apagado las lámparas. Eso significa que ya no hay una comunión espiritual. Las lámparas necesitaban del aceite. Hoy el aceite es la presencia maravillosa del Espíritu Santo. No han quemado incienso ni han ofrecido holocaustos. Mire, no había, y entonces no había oración, no había adoración, y no habían ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. No lo habían tomado en cuenta. A tal grado que la casa de Dios estaba cerrada.
Y entonces dice la palabra en el versículo número 8, y vino la ira del Señor contra Judá y contra Jerusalén. Es decir, se apartó de ellos, los abandonó. Cuando nosotros no tomamos en cuenta al Señor, aún estando adentro de una congregación, como llamamos adentro de una iglesia, aún personas que están sirviendo al Señor, cuando no lo toman en cuenta, cuando no son reverentes, ¿sabe qué hace el Señor? Se aparta. Y es una situación tan tremenda para uno de cristiano cuando el Señor se aparta, cuando tú ya no sientes la palabra del Señor, cuando esa palabra no te baña, cuando esa palabra no baja a tu corazón. Se apartó, hay una frialdad, porque se puede servir al Señor fríamente, automáticamente, por costumbre. Y esa era la vida de estos, porque el Señor dice que se apartó, dice, mire, dice, vino la ira del Señor, eso está hablando de que se apartó contra Judá y Jerusalén, los abandonó. Y entonces cuando Dios te abandona, eres objeto de espanto, todo te da miedo. Esta situación le da miedo a mucho cristiano. Y no solamente esto, sino lo económico. Nos entra el temor de que vamos a vivir, una enfermedad que viene, también muchas veces nos debilita. Y entonces fue hecho objeto de espanto, de horror y de burla. ¿De cuántos cristianos se burlan hoy en día? Y tienen razón, porque muchas veces nosotros los cristianos andamos dando lástima al mundo, contando nuestras necesidades, pidiendo. Pero si tenemos un Padre Celestial que se ha hecho cargo de nosotros por cuanto usted y yo tuvimos a bien confesar al Señor Jesucristo, se abrieron los cielos y nuestras oraciones llegan hasta la presencia de Dios. Es más, tenemos un intercesor aquí en la tierra que es el Espíritu Santo y otro allá en el cielo que se llama Jesucristo. Dos abogados por nosotros. Si se vale quejarse, pero quejémonos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estos fueron objeto, oiga, de horror y de burla, como lo pudieron ver con sus propios ojos. Hubo batalla espiritual, batalla en el alma y batalla en el cuerpo. Y entonces no había abundancia. Permítame refrescar esto o apoyarlo en el capítulo 24 precisamente de este segundo libro de las Crónicas, en el versículo 20, dice, pero antes de esto mejor voy a leer desde el 18, y abandonaron la casa del Señor. Esto está hablando anteriormente a que Ezequías tomara el control y tomara el reinado. Abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a las aceras, sirvieron a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y sobre Jerusalén a causa de esta culpa suya. No obstante, como la misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios no se aparta. Dice, no obstante, esto era para que Dios se apartara. Pero Dios siempre nos busca. Dios siempre. Quiero contarle esta anécdota dentro del transcurso de mi vida. En una oportunidad venía yo de compartir hace muchos años de un lugar donde había habido mucha bendición y lamentablemente me chocaron y mi carro quedó totalmente destruido. Pero gracias a Dios pagaba un seguro, pero tenía que llamar. En ese tiempo los celulares no existían. Imagínese de cuánto tiempo le estoy hablando. Y entonces busqué por ahí, había un lugar, un mercado muy conocido en nuestra Guatemala y todo estaba cerrado. Vi un bar y me metí en ese bar a prestar un teléfono, a ver cómo, si tenían que me alquilaran uno. Y cuando entré, había un hombre que yo lo admiraba mucho, servidor del Señor,
que siempre lo miraba con su uniforme, que siempre daba la bienvenida, que siempre era muy atento. Y ahí estaba bebiendo aquel hombre. Y entro yo a ese lugar y lo miro a él. Y cuando él me vio se sorprendió y me dijo, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Y la misma pregunta le hice yo, ¿verdad? Total de que aquel hombre, mire, después de todo esto vine a reflexionar que ese hombre era importante para Dios, que ese hombre Dios lo amaba, que permitió que yo chocara sin lastimarme nada y que entrara a ese lugar para que pudiera decirle que ese no era su lugar, que su lugar era servir al Señor. Aquel hombre regresó agradecido con el Señor, pero estas cosas pasan. ¿A cuánto cristiano le estoy hablando yo en este momento que está alejado? Que un día fueron cristianos, que un día degustaron de la presencia del Espíritu Santo, que un día derramaron sus lágrimas, que un día quisieron servir al Señor y ahora ya no están. Pero Dios te sigue hablando en esta oportunidad porque dice aquí que aquellos hombres abandonaron la casa del Señor Dios de sus padres, sirvieron a las aceras, sirvieron a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Los empobreció, se empobrecieron, fueron el hazme reír, empezaron a adorar otros dioses. Pero no obstante esto, Él les envió profetas para hacerlos volver al Señor. Y aunque estos dieron testimonio contra ellos, no escucharon. Dios siempre está mandando su palabra, como en esta oportunidad te está hablando a ti, te está hablando a muchas personas a través de la palabra profética, porque los pseudo profetas de hoy lo que quieren es ser populares. Lo que quieren hoy es sacarle el dinero a la gente. Los verdaderos profetas del Señor traían la palabra de Dios. Y esta exhortación que les envió profetas para hacerlos volver al Señor, aunque estos dieron testimonio contra ellos y no escucharon, sino que al contrario los mataron, los persiguieron a los profetas del Señor. Fueron objeto los profetas de burla. Quiero apoyarme en otra cita más del libro de Jeremías, en el capítulo número 25, donde dice la palabra del Señor en el versículo 9, capítulo 25, versículo 9 de Jeremías. He aquí, este es un decreto, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor, los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Y haré callar de ellos, oiga, la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio, la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Aquí está hablando de prosperidad. Hubieron casamientos, cumpleaños, donde la niña iba a cumplir años, donde sus 15 años, que les hacen celebraciones, donde hubieron bodas que solo ellos participaron. Y unos cuantos tal vez invitados, no como las bodas y las celebraciones que están acostumbrados. ¿Por qué? Porque toda esta situación que estamos viviendo ha cerrado. Esto no viene de Dios, lo ha permitido Dios para hablarle a usted, para que las naciones se arrepientan, pero eso todavía no se está logrando. Haré cesar de ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio, la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino. Eso significan los negocios y la luz de la lámpara, prosperidad. Estamos encerrados. Y todo esto es para que nosotros como hombres del Señor meditemos. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años, dice aquí la palabra. Mire,
Y dice acá, y después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su maldad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna, y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en el libro que Jeremías ha profetizado contra estas naciones. Pues a ellos también los harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Por eso es interesante lo que este hombre estaba haciendo en este momento, la restauración de la vida espiritual. Esta es una palabra para usted, amigo, para usted, hermano en Cristo, que ha creído restauración de la vida espiritual. Nos hemos metido a las congregaciones a señalar, a juzgar, creer que no cuidamos lo que el Señor nos había dado. Y entonces dice aquí, porque he aquí, regreso al capítulo 29 del libro de Crónicas segundo. Porque aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con Él, con el Señor, Dios de Israel, para que el furor, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. ¿Cuál era el pacto que iba a hacer? Porque hoy le dicen a usted, pacte con Dios, traiga su dinero y haga un pacto. No. El pacto con Dios es que usted abandone la vida que está llevando. El pacto con Dios es que usted verdaderamente rompa con esas lastres que muchas veces a nosotros los cristianos, hay cristianos viendo pornografía, hay cristianos borrachos, hay cristianos en adulterio. Perdone, pero con estarle hablando no quiero decir yo sí soy así, ustedes aquí. No, estoy hablando las generalidades porque me he dado cuenta durante 30 años de estar trabajando todo lo que va pasando, y quizá en un principio en mi caminar mi vida era también como esta, una falacia, una mentira. Y entonces dice aquí, ahora he decidido en mi corazón. Oiga, esto es la actitud que tomó el rey Ezequías. Pero tú no tienes que ser un rey. Tú eres un hombre que Dios ha puesto su mirada en ti, una mujer que Dios ha puesto su mirada en ti. Entonces dice, ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor Dios de Israel, para que el ardor, para que el furor de su ira se aparte de nosotros. ¿Y cuál era ese pacto? Derribar los baales que estaban en su corazón. Dioses. Parece muy radical el evangelio, pero Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Y entonces hizo un pacto con el Dios de Israel. Quiero apoyarme en el capítulo 23 de este mismo libro, donde hay algunas cosas que nos van a servir, o por lo menos a mí, para poder continuar hablando con usted. En el capítulo 23 dice acá, en el versículo 16, entonces Joiada hizo un pacto entre todo el pueblo y el rey de aquellos serían el pueblo del Señor. Y todo el pueblo fue a la casa de Baal y la derribaron, hicieron pedazos sus altares, sus imágenes, mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Además, Joiada puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas, a quienes David había designado sobre la casa del Señor para ofrecer holocaustos del Señor, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría, con cánticos, conforme a la disposición de David. Regreso donde comencé, porque este hombre hizo un pacto él en su corazón de agradar a Dios. Y como tenía él el gobierno, tú tienes el gobierno de tu vida. Tú eres a quien Dios ha manifestado para gobernar, no otros hombres. No que te escondas, no que tengas miedo.
No, a ti. Por eso he decidido en mi corazón hacer un pacto con Él, adorarle solo a Él. Botó las estructuras religiosas, adorarle solo a Él. ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros? Nos quejamos de otras religiones, pero hoy estamos adorando nosotros hombres. Mi pastor es fulano de tal, mi pastor es sutano, mi pastor es el apóstol. No, tu pastor tiene que ser Jehová. Jehová tiene que ser tu pastor. Es cierto, Dios usa hombres, pero tienes que ver tú a esos hombres que está usando. Y entonces vino hizo un pacto con el Señor Dios de Israel y votó los Baales que estaban en su corazón. ¿Cuáles son los Baales que están en tu corazón? ¿Un deporte? ¿Una música? ¿Un club? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está robando? Que no glorifiques al Señor, aún un trabajo. Y entonces viene y dice, hijos míos, no seáis ahora negligentes, no sean ahora necios, porque el Señor os ha escogido a fin de que estéis delante de Él para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Y para esto Él había escogido a la tribu de Leví, para hacer todos estos oficios. Y Dios les llama hijos, hijos míos, para recordarles la relación que debían de tener con Dios, o la relación que Dios esperaba tener de ellos, y que ellos estuvieran ocupados en su servicio. No habían sido escogidos para estar ociosos, no habían sido escogidos ni para disfrutar de la dignidad del oficio. Porque muchas veces ahora nosotros disfrutamos de la dignidad del oficio que Dios nos ha dado y nos creemos señores, y el único Señor se llama Jesucristo. Entonces, oiga, ocurrió algo aquí muy importante. Quitaron los lugares altos, destruyeron las imágenes. A veces la primera imagen que tenemos que destruir es la de nosotros, porque nos sentimos tan importantes que ya es imposible que nos digan nada. Entonces, miramos cómo terminó todas estas persecuciones. Entonces se levantaron los levitas, y da una serie de nombres que no quiero caer en eso porque quiero avanzar un poquito más. Y entonces dice en el versículo 16, entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor. Mire, sacaron la basura que se había acumulado mientras estaba cerrada. A los levitas les era permitido entrar. Sacaron del atrio de la casa del Señor toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas la recogieron para llevarla fuera al torrente de Cedrón. Y comenzaron la santificación el primer día del mes primero. ¿Qué significa esto? Una nueva vida. Sacaron los ídolos, sacaron los altares idolátricos y santificaron la casa del Señor, la apartaron y la guardaron para lo que era. Pero concordamos que la casa del Señor realmente no es el edificio, la casa del Señor eres tú. Con estos mismos ojos que leemos la palabra del Señor, sabe que ha invadido a través de este medio, incluso del cual yo estoy llegando a usted, ha invadido la pornografía. Hay tanto cristiano, porque no estoy hablando yo a la gente que no tiene a Cristo en este momento, que les ha invadido la pornografía, que donde están escuchando un mensaje, que donde tienen varias Biblias metidas, también está la pornografía. Dios te está hablando en esta oportunidad. Dios te está hablando aquí para mandar la basura de burlarnos del débil, para mandar la basura de la ridiculez que está cometiendo alguna persona, para burlarnos. Eso es lo que mandamos. Un correo de chismes, un correo de situaciones que no edifican a nadie. Y entonces por eso dice, comenzaron la santificación el primer día del mes primero. Esto está hablando de una nueva vida. Qué lindo es, porque el único que te ofrece una nueva vida se llama Jesucristo. De modo pues que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque he aquí Dios las hace nuevas todas. Es un proceso de reconocimiento, pero ya no tenemos que señalar aquella, no. Velemos por nuestra propia vida, porque Dios tiene algo grande para ti. Dios te escogió, no para avergonzarte, no para mandarte al infierno, no. Dios, ¿sabes para qué te escogió? Para que su gloria se derramara en ti y que tú, un inútil como yo, que no servía para nada, que realmente muchas de las personas que me han contactado, gente inmiscuida en el deporte, pero el Señor realmente me mostró un camino más excelente y ese es el camino de Cristo. Yo le contaba que el deporte fue una pasión, pero nunca como la pasión que he sentido por el Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo podré predicar? 10 años, 5 años, 15 años, pero sé hacia dónde voy. Sé en dónde estoy fincado. Y entonces, oiga, aquí están hablando de algo y comenzaron la santificación el primer día del mes primero, una nueva vida. Qué rico es sentir esa nueva vida, qué rico es sentirse perdonado, porque mi vida fue una vida de hipocresía. Manifestaba una imagen. Por eso, a todos aquellos que me conocieron, yo les pedí perdón en una oportunidad y quiero aprovechar esto. Nunca fui un buen deportista. Si hubiera sido un buen deportista, hubiera dejado un legado. No basta con ser famoso, porque uno es como el payaso que hace reír a la gente, pero en el fondo está necesitado, ni zapatos tiene. Y así somos esta gente del mundo de la farándula. Se miran tan bonitos, tan elegantes, pero no es cierto. El único que nos da vida y vida en abundancia y alegría se llama Jesucristo. Estoy viviendo los años más maravillosos que he podido vivir en mi vida, porque Cristo me ha tomado en cuenta. He tenido luchas, tal vez no tanto con el diablo, con la gente, pero el Señor me ha sostenido. Quiero ir terminando con esto. Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor. Mire, ahí estaba, para limpiarla. Y sacaron al atrio de la casa del Señor toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor. ¿Había inmundicia en el templo del Señor? Sí. ¿Qué hay en tu corazón? Entonces los levitas la recogieron para llevarla al basurero, al torrente de Cedrón. Mire, y comenzaron la santificación el primer día del mes primero. Sacaron todos los ídolos, los altares idolátricos. Y dice, y entonces santificaron la casa del Señor en 8 días y terminaron el día 16 del mes primero. El día 8 es muy importante porque está marcando un día de reinicio. El reinicio, no importa cómo has vivido. Si Dios te está hablando, haz un voto, haz una promesa, bota toda esa basura y empieza a caminar diferente, empieza a caminar distinto. Y entonces dice acá, y fueron al rey Ezequías y le dijeron, hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la mesa del pan de la proposición con todos sus utensilios. Agradaron al rey limpiando la casa y los vasos. ¿Y sabes quién es el rey? El rey se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y es el dador de la vida para todos nosotros. Que el Señor te bendiga y espero que este corto mensaje sirva para edificación de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la palabra y te doy gracias por los oyentes. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén.